Día de Santiago, festivo en varias comunidades como en la de Madrid, en lo que hace que no tengamos la programación habitual en Capital Radio y lo que hace que arranquemos justo ahora un consultorio de bolsa especial y que nos va a llevar hasta las 6 de la tarde, de la mano de Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz porque habéis pinchado a Gina Argemir. Gina Argemir es una de esas artistas que, últimamente con el tipo que está muy bien, todo tipo de música es bueno, pero me faltaban referencias nuevas. Y he tenido la suerte de conocer a esta artista. Yo sugiero a los oyentes que buceen por YouTube y busquen a Gina Argemir porque es una auténtica maravilla. Es agua fresca en la música. Así es que me alegro un montón de que lo hayáis puesto. Mm. Bueno, no descansen ni los festivos, Alberto, ¿no? Bueno, no, porque alguien tiene que salvar al planeta mientras todo el mundo descansa y estamos tú y yo para salvarlo. Así es que, sí, Bueno, bueno, por si tenemos algún oyente despistado, antes de nada, que también las fechas son las que son, porque estamos a 25 de julio y estamos un poquito antes de lo que suele ser habitual los lunes. Voy recordando a nuestros oyentes las formas que tienen para participar en este espacio, para enviarnos sus dudas. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91 283 33 33 y notas de audio a través de WhatsApp nos las pueden ir enviando al 687 050 600, 687 050 600. Ahora sí, Alberto, visión de cómo están las cosas tras esta jornada un tanto descafeinada en la que hemos visto alzas moderadas en el caso del IBEX 35, que está intentando acercarse hacia esa cota de los 8.100 puntos. ¿Cómo ven las cosas? Y sobre todo en el DAX, que es el índice que más vigila. sí, en realidad sucede muy parecido tanto en IBEX como el DAX cuando están laterales con un rango muy estrecho. Y es exactamente lo que hemos vivido en los dos durante las últimas sesiones. Llevamos 4 en las que ambos índices están prácticamente en el mismo rango sin apenas desplazarse. Cuando esto sucede, normalmente no hay nada nuevo bajo el sol en el sentido de que, bueno, hemos comentado semanas atrás que es probable todavía que veamos un 1 o 2% más al alza DAX, IBEX, esas zonas de 8.250 en el IBEX, zonas de 13.520 en el caso del DAX. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando nos encontramos con que comienza ya a agotarse la subida, en el sentido de que ya después de un tironcito que nadie esperaba, por lo menos con esa fuerza, se vuelven laterales, lo normal es ver una o dos sesiones en las que de repente aparecen buenas noticias. Últimamente ya parece ser que el Banco Central, con sus locuras, es el que canaliza lo bueno y lo malo de la bolsa. Y una vez que se han producido esas noticias buenas, en este caso porque venimos de una subida, el sistema financiero aprovecha para repartir grandes cantidades de títulos antes de volver a las andadas bajistas. Hay un indicio muy claro, yo lo he visto durante el día de hoy en más de un artículo, un indicio muy claro que debe hacer pensar o de recelar de ese suelo, gran suelo que todo el mundo está esperando. Y es que precisamente ya hay artículos que se plantean si hemos tocado suelo, si los pequeños inversores han claudicado. Miren, cuando queremos ver una situación que tiene que ver con el sentimiento de los inversores, basándonos en datos, comparando diferentes épocas, lo que hemos vivido durante estas últimas semanas con lo que se vivió en 2008, con lo que se vivió en 2002, con lo que se vivió allende los mares, nos equivocamos siempre. Porque el sentimiento de los inversores está basado en muchos factores que no dependen de tal o cual dato que va a utilizar quien va a hacernos un artículo para decirnos, hombre, ha coincidido con este momento de la historia y en aquel momento efectivamente hubo una claudicación y por eso lo más probable es que subamos. No, no, es mucho más complejo que todo eso. El inversor puede estar aletargado mientras están dando indicios muy similares porque la encuesta en la que nos estamos basando ahora es justo una encuesta que en aquel momento tuvo su lógica basarse, pero ahora ya no. Por poner un ejemplo. Así es que yo les sugiero que tengan cuidado. Y si durante estos días ven efectivamente que aparece Christine Lagarde, todos estos bancos centrales que están corrompiendo la economía y que son la causa del problema, intentando hacerse imprescindibles para que ustedes sigan pensando que sirven para algo, es decir, diciéndonos tal o cual decisión que han adoptado de tipos de interés o de lo que sea, desconfíen si es en el tono positivo, porque eso implicará que el mercado probablemente tienda de nuevo a girarse a la baja.
Si por el contrario lo que vemos es una decisión apática, es decir, que todos los intérpretes, los exégetas, que hay que también tener mérito para intentar interpretar esas cosas, de las decisiones del Banco Central, dicen que no es nada, y realmente cuando escuchamos a Lagarde tampoco le estamos viendo un tono especialmente esperanzador, lo normal es que todavía tengamos un poquito más de subida. Eso es lo que hay que esperar durante estos días. Mientras tanto, el mercado no se ha girado todavía a la baja, pero tiene indicios, vean ustedes, como estos días todo seguía relativamente normal y el mercado está muy lateral. Hay indicios de que podría estar a punto de hacer. Eh, por detenernos un poquito en niveles y mirar también al otro lado del Atlántico, Alberto, exactamente qué es importante a vigilar. Esta semana, además, en Estados Unidos tenemos una cita importante. Mañana arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Se habló en su día de que pudiese incluso subir tipos en 100 puntos básicos. Ahora parece que se descarta. Se conocieron datos de PMI bastante flojos el viernes pasado. Se está hablando de 75 puntos básicos de subida. Saldremos de dudas el miércoles. Entre tanto, ¿qué hay que vigilar en Estados Unidos? En Estados Unidos hay que vigilar zonas de resistencia como en todos. Hemos hablado de los 13.500 en el caso del DAX, los 8.250 en el caso del IBEX, y en el caso del Dow Jones, por poner un ejemplo, hay zonas clarísimas. Fíjate, yo en el especial que hacemos en Twitch, Laura Blanco y yo, todos los viernes, en el último que hicimos este viernes, digo el último porque es el último de la temporada, explicábamos cómo se encontraban todos los índices con respecto a sus resistencias. En el caso del Dow Jones, por poner un ejemplo, de americanos, que está en zonas de 32.000, prácticamente redondos, 32.002, 32.004. Ahora mismo, lo normal es todavía ver un poquito más de subida, un 1% más, un 2% más, está a niveles de 32.500, donde en el pasado ha frenado con cierta reticencia subidas y caídas, con lo cual yo lo que les sugiero es que si se hace coincidir un tironcito más al lado de donde se encuentra ahora, ese 1-2%, con unas conclusiones, hombre, nos hemos reunido en la fe y es que somos tan imprescindibles para el mundo y hemos adoptado tal decisión. Yo les sugiero que sean muy prudentes a la hora de, ya obviamente comprar creo que no, pero sí a la hora de quedarnos mirando si vemos que el mercado se gira a la baja, incluido el avión. Así vamos siguiendo dentro de los índices americanos, vamos al SP500, nos encontramos que esa zona proporcionalmente estaría justo en el nivel, a ver si lo consigo marcar, ahí estaría, en los 4.070, 4.100 puntos, lo voy a precisar, 4.070. El SP500, aquí estaríamos ya hablando prácticamente de un 3% de subida, está en 3.960, tendría un poquito más de margen. Y en el caso del Nasdaq, que ya saben ustedes que es la rumba hecha índice, pues bueno, el Nasdaq se encontraría ya en una zona relativamente importante, pero si tuviera que rebotar, la resistencia la encontraría en los 12.920, está en 12.345. Todo esto es bolsa ficción. ¿Por qué? Porque si en lugar de hacer ese rebote del 2-3%, nos encontramos que mañana ya todo es Hollywood, por lo que han decidido en la FED, probablemente si vemos a los índices ya flojear, hay que salir corriendo. Y no les extrañe incluso que mañana en la apertura europea, si vemos a los índices flojear, también hay que salir corriendo. Yo de lo que les hablo es de hasta dónde, con cierta lógica, pueden todavía extender los índices la subida sin que en principio todo se salga de lo normal. Así es que vigilen, cuanto mejores noticias nos den, más claro podemos tener el escenario de buscar la salida de las posiciones alcistas y pues si nos lo venden todo con cierta apatía, como he comentado antes en el caso de Lagarde, también lo hacen en la FED, probablemente nos quede un poquito más de subida. Aprovecho para comentar el dato de cierre definitivo del IBEX, de la bolsa española. El IBEX se ha cerrado en 8.085 puntos después de subir un 0,42%. Solaria, Fluidra y Grifols han sido los tres peores, los tres se han dejado más de 2%. En el lado positivo hoy la banca ha rebotado el Sabadell un 3,71, Bankinter y CaixaBank también han subido algo más de 3 puntos porcentuales. Vamos, si le parece, Alberto, con dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a ir primero con un correo electrónico que nos ha enviado un oyente exactamente a oyentes@capitalradio.es. A ver, es Juana de Madrid y pregunta por Repsol, Bolsa Española y Amazon, Bolsa Americana. Quiere saber soportes y resistencias de ambos y por lo que nos dice está pensando en entrar. Vale.
Fíjate, la respuesta al caso de Repsol, una petrolera, tiene que ver con el comentario que ha hecho Rocío justo antes. Hablaba de la banca y dice, no, es que la banca ha rebotado. Claro, cuando se ha generado una noticia que en teoría iba a ser negativa para la banca, recuerden hace 6 o 7 sesiones cuando nos contaban que iban a poner unos impuestos nuevos a la banca. Qué cosas. Eso implica inmediatamente, después de ya una caída de más del 25% general en la banca, que esa banca va a recoger títulos, esos núcleos duros recogen títulos con el sentimiento negativo que la noticia ha generado en el sector. ¿Y qué es lo que hemos vivido durante las siguientes 6 sesiones hasta ahora? ¿Cuál era el sector que ha tirado del índice IBEX o por lo menos lo ha mantenido en el rango lateral? La banca. De hecho, hoy en precios de cierre dais unos datos más positivos en el caso de la banca que el que podéis dar hoy Repsol con respecto al cierre del viernes sí está relativamente bien, pero no llega a los números que sí puede marcar la banca al cierre de hoy. Eso implica que probablemente la banca va a seguir durante más sesiones mientras sigue en el ambiente el rum de esos falsos impuestos que se va a imponer a la banca. Yo lo publicaba en un tuit estos días de manera genérica. El gran error de interpretar la economía en países como España es atender al hecho económico de una manera aislada. El hecho económico en España tiene un factor político tan importante. España es un país corrupto en esencia, sistémicamente corrupto. ¿Por qué? Porque al ser una oligarquía de partidos, todas las decisiones que un economista piensa que se deben tomar deben ser todas tamizadas por el factor político de la corrupción. Eso implica que a la hora de decirse o darse una medida o anunciarse una falsa medida, siempre se va a hacer para beneficiar a esas oligarquías, en este caso financieras, que van a obtener dinero detrayéndoles a ustedes en el mercado, lógicamente primero sus acciones, para luego vendérselas de nuevo a ustedes más arriba. Eso implica que a la hora de analizar qué va a pasar en el mercado con una petrolera, fíjense ustedes a dónde me estoy yendo ya a la pregunta, tienen que hacer esa interpretación y tienen que decir, que ahora lo que le vais a dar vida es a la banca porque la habéis puesto mal la semana pasada. Luego, probablemente, a Repsol, a la chita callando, le va a tocar seguir cayendo más. Semanas antes, cuando hablaba de Repsol, explicaba, bueno, lo más normal es que Repsol, a la hora de plantearnos una compra, debamos esperar hasta zonas de 11,20, 11,30, toda esa zona. ¿Por qué? Porque esa zona es no solamente de soporte muy importante, sino que da permiso a realizar una señora caída mientras el mercado no entiende por qué Repsol cae. Repsol ha caído ya un 25%, no ha llegado a caer tanto como la banca. Pero antes de caer ese 25%, nos enterábamos que Goldman Sachs ya nos la metía doblada, por así decirlo. Es decir, vendía sus Repsoles con antelación, justo en la zona de techo, a un mes después decirnos, uy, qué casualidad, si yo pensaba que estaba en Repsol y ya no estoy. Creo que era un 5 y pico por ciento del capital de la compañía y se les han traspapelado las acciones, justo el máximo. Es decir, que toda esa venta de Goldman Sachs tiene que buscar una gran rentabilidad. Y esa gran rentabilidad no puede ser una caída hasta una zona de soportito de, bueno, sí, está en soporte, que lo está. No, tiene que ser una caída más, una señora caída hasta una zona realmente chachi, de las fuertes, de las que efectivamente dan un poquito de miedo. Y esa zona es la zona 11,20, 11,30. Así es que yo te sugiero que estés pendiente de nosotros. Yo no sé cómo vamos a entrar Rocío y yo, cómo vamos a quedar este verano, si quedaremos ella y yo, o quedaré con otra o con otro. Es decir, no lo sé, pero ya sea por las mañanas o ya sean los lunes esporádicamente, si nos da la opción de comentar Repsol, verán cómo ya en esa zona probablemente sí que haya un sentimiento más negativo en torno a lo petrolífero y probablemente genere esos ciertos rebotes en Repsol. Ya siento haberme extendido, pero era necesario, era un valor sobre el que había que dedicar un poquito más de tiempo. Vamos con... Amazon. ¿Da tiempo, Rocío? Sí, claro. Amazon era el otro valor que también lo tenía en mente para tomar posiciones esta oyente. Vale. Fijaos, Amazon está... Es que no tienen nada que ver, ni la banca con Repsol, ni Repsol con Amazon. Pero está en una situación que tiene algo en común, Amazon. ¿Cuál es? La caída que ha realizado la ha hecho hasta una zona de soporte. Yo en Twitter durante estos meses, cuando hablaba de Amazon, marcábamos esa zona como primera zona de soporte. Sin embargo, para
esta gran caída también en Amazon, la voy a cuantificar, es de un porcentaje del 45%, ahí es nada. Lo más normal es que deba hacerse coincidir una zona más importante de soporte, porque la que se ha hecho coincidir, es decir, hasta donde ha caído Amazon es un soporte súper claro. Yo no sé si vais a subir el audio hoy o cuándo lo vais a subir, porque últimamente se suben muy tarde. Pero si ustedes pueden, vayan por favor al audio, no, el vídeo de YouTube, porque es súper importante entender ese concepto de soporte y resistencia. Amazon es un precio que ha caído con una fidelidad increíble, hasta la zona de, en el pasado, resistencia, que ahora ha servido de claro soporte. Se ve clarísimo con qué contundencia ha llegado ahí y además de una manera totalmente fuerte, que ¡pum!, ha frenado la caída ahí, ha realizado un aparente doble suelo y ya veremos a ver si eso realmente es un doble suelo o un movimiento lateral, como más probablemente es, para tener otro nuevo mínimo por debajo del nivel 102, que es justo ese nivel tan importante del que acabo de hablar. Y esa zona generaría una salida en pánico de los inversores que permitiría al núcleo duro de Amazon recoger realmente títulos. Seguramente también lo harían coincidir con un momento de noticias negativas sobre el valor, previsiones. Fíjense cómo manipulan al inversor, el sentimiento del inversor. Van a publicar unos resultados no sé cuándo, como interesa hacer vender a los inversores, dicen, uy, vamos, un resultado muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. ¿Qué hace la gente? Vende porque van a ser muy malos, muy malos, muy malos. Como van a ser muy malos, la gente vende, el núcleo duro de Amazon compra, y cuando empieza a subir el valor y no entiende por qué, nos encontramos que el valor ha estado durante un mes subiendo sin que nadie entienda por qué, y cuando ya ha subido lo que querían subir, dicen, ¡oh, fíjate qué casualidad, que no van a ser tan malos como esperábamos! Es decir, que te pueden contar todas las mentiras que quieran, que ninguna les vincula. Simplemente te están moviendo el sentimiento para que tú cometas un error. Luego, si baja de la zona 102 Amazon, y ahí veis que alguien habla mal de Amazon, y alguien importante, no yo, alguien importante habla mal de Amazon, lo más normal es que efectivamente esa zona ligeramente inferior a los 102, estaríamos hablando de niveles ya de 93, 95, vaya a ser efectivamente un suelo más consistente. Vamos a ir, si le parece, con una nota de audio. Esta que nos ha enviado uno de nuestros oyentes, Alberto. Buenas tardes, quería saber soportes y resistencias en Enagas, Santander e IAG. En ambas estoy dentro. Banco Santander y IAG he entrado cuando estaba muy abajo y tengo beneficios, es a largo plazo, y en Agas tengo una ligera pérdida, pero tampoco tengo prisa para su venta. 3 valores, soportes y resistencias de Enagas, Santander e IAG, con el que puedes con Enagas. Alberto, ¿por cuál comenzamos de los 3? Por Enagas, hay siempre un análisis que es tremendamente aburrido, que es el de un valor lateral. Sin embargo, Enagas, y si ustedes acuden a esos gráficos, comprobarán que, bueno, dentro de lo que es un análisis relativamente tedioso, nos da una pauta que debe servir a la hora de analizar otros valores. Y es la de encontrar un verdadero campo de minas en soportes y resistencias en la zona en la que se está desplazando el valor. Fíjense, yo ahora mismo he marcado sobre la pantalla el que es más, bueno, es que incluso el más importante debería ser uno inferior al que yo he marcado, el nivel 17.40. Hay un problema. Cuando alguien dice, bueno, estoy en ligeras pérdidas, de esas ligeras pérdidas yo puedo ser partícipe, porque es uno de los valores que, hombre, no tiene mucha pérdida con respecto al momento en el que yo hablaba bien de él, pero yo he hablado bien de Enagas y no ha ido bien durante los últimos meses. Está prácticamente en la misma zona, pero bueno, lo ideal habría sido que subiera. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo en Enagas tienes dos zonas clarísimas de referencia, como soporte en este caso. Estaríamos hablando que Enagas, que está cotizando en 18.94, tiene la zona 17.90 y sobre todo 17.40 como dos super soportes. Entonces, yo ahora mismo, tal cual el valor ya lógicamente me ha afeado a mí el gesto, yo ya no estaría en él, porque en el momento en el que hizo en su momento el gesto de romper máximos, no los rompió. Ya justo en ese momento ya empezamos a explicar, ojo, que no está rompiendo, puede ser una trampa. Efectivamente, lo fue. Pues ya, aunque no haya caído gran cosa,
no merece la pena estar en el valor. Salvo que seas un ahorrador, y si eres un ahorrador, el valor sigue alcista. Pero si eres un especulador un poquito más cercano al mercado y las compras un poquito con el planteamiento que yo suelo hacer cada vez que traigo un valor, yo creo que ya no hay que estar por eso. Si desciende hasta esa zona 17,40, que es de los dos el más importante, sí. IAG. En IAG es el mismo análisis siempre. Si usted quiere especular en el corto plazo, que no es el caso, nos dice que las tenía desde más abajo, Sí. no sé desde dónde, porque el valor hace mucho tiempo que no está en estas zonas, puedes seguir con esa vocación de tranquilidad a largo plazo. Un especulador rápido, no. ¿Por qué? Porque es muy probable que rebote. Pero, a ver, para una operación dentro de un valor que ha funcionado peor de lo que debería, yo en IAG he explicado que zonas de 1,10, 1,05 dan la ventaja de que estás comprando en un soporte. Hombre, no es que a un cuidador no le quede más remedio que rebotar, que eso no sucede nunca. Pero tal cual está cayendo, en forma de cuña, este tipo de caídas, a modo de cuña, la voy a dibujar en el gráfico. Qué buena pregunta la del oyente, porque nos ha dado dos valores que están muy bien para analizarlos así. Es una cuña un poquito regulera, ¿vale? Pero nos sirve. Este tipo de movimientos bajistas en los que se está produciendo un nuevo mínimo y en un momento determinado no un nuevo máximo, es una cuña. Normalmente la cuña suele servir para volver a rebotar después. Si es bajista la cuña, si es alcista es al revés, cae. Así es que, bueno, si quiere cumplir esa pauta, lo Sí. más normal es que funcione bien. En el caso del Santander, ha dicho, ¿verdad? Sí, el Santander era el tercero que tenía y lo tenía en beneficios también el banco. Sí. Bueno, es que la banca durante los próximos meses va a tender, yo creo, va a tender a frenar caídas. Seguramente en el caso del Santander, yo ahora no estaría, eso seguro, no, seguramente no, seguro que no estaría, porque lo he explicado durante estas semanas. Sería ideal que el mercado cayera más también con la banca. Parece ser que como ya han metido miedito en la banca durante la semana anterior, ahora a la que más van a rebotar es a la banca, con lo cual se va a postergar una hipotética caída de la banca para acompañar al mercado a la baja. Al Santander yo lo cogería en 2,20 y él me dice, no, pero que ya lo tengo. Bueno, pues quizás, como probablemente durante unos días quieran hacer rebotar más a la banca con el sentimiento negativo que hay al respecto de esos impuestos falsos que les van a poner a los bancos, pues hay que mirar a una zona de resistencia para quizás plantearnos una salida estratégica si usted especula más en el corto plazo y volver a comprar más abajo. Esa salida estratégica, Santander hoy cierra en 2,45,5, estaría en el nivel 2,60. Ahí tiene una resistencia relativamente importante. Y la reentrada, esa reentrada, estaría en niveles de 2,25, 2,27. En un valor que está cotizando en las mismas zonas que lo hacía en el año 1998, yo poquito le puedo decir de largo plazo. Lo siento. Vamos con SAP, bolsa alemana, para un oyente, Mario, que nos escribe diciendo que acaba de entrar largo en la compañía. Ha entrado en concreto en 89,52 con un objetivo que son los 94,47 y el stop lo tiene en 84,99. Él mismo nos dice que el ratio de ganancia-pérdida estaría 1 a 1. ¿Cómo lo puedo ajustar más? ¿Y qué le parece esta estrategia con SAP? A ver, vamos a ver. Primero, muy bien. Voy a decirte por qué muy bien. Y es que esas son las cosas que hay que hacer. Tú te la estás jugando en una zona de soporte. Nada hace anticipar que vaya a aguantar o no. Pero bueno, yo creo que tú has dicho, vale, 84 el stop. Perfecto. Perfecto. En realidad no, porque si te fijas, el soporte está un poquito por debajo, pero lo has visto muy bien. O sea que enhorabuena en ese sentido. ¿Cómo puedes ajustar ese ratio? Desgraciadamente, hay algo en bolsa que, como teórico, experto, hay que confesar. Y es que muchas veces no existe lo que queremos. No hay una técnica, o por lo menos yo no la conozco, para ajustar ese ratio. Es decir, para decir, bueno, ¿dónde entro yo que me dé más opciones de ganar teniendo un beneficio más alto con respecto a la pérdida que me va a dar el stop del que me he visto obligado a aceptar como riesgo? Pues en este caso no lo hay, por una razón. Primero porque el soporte que tú has fijado es el natural del valor. Esos soportes muchas veces se trampean, se coloca el valor temporalmente por debajo para luego subir.
Como no hay una trampa de mercado todavía realizada, porque lo ha respetado muy bien el valor, tú has entrado en una zona que está bien visto, pero no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque para que tú realmente tengas ese ratio, no tenías que haber entrado ahora. Tenías que haber esperado algo que igual no se produce. Por eso digo que muchas veces no hay respuesta. Si hubiera SAP caído de zonas de 84, hubiera llegado a niveles de 82, incluso 79,90, zonas de 80, y de repente ves que recupera el soporte con mucha verticalidad y pones la antena a lo que has estado escuchando durante estos días, o incluso a lo que se está escuchando Sí. en general de la economía, y es negativo, se ha producido una trampa de mercado que tú sí puedes ya aprovechar con un buen ratio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el valor ha hecho la trampa de mercado y ha recuperado tu soporte, que es 84, no lo ha hecho. ¿Tenemos que cortar? Pues nos queda nada, unos segundos. No tengo respuesta, de verdad. Lo has visto bien el soporte, pero habría que haber esperado una trampa de mercado que no sabemos si se va a producir o no. Así es que ahí no tengo respuesta. Nos quedamos entonces con esto. Alberto Iturralde, se nos queda muy corta, media hora. Analista independiente, gracias y que pase muy buen verano. Si no hablamos, muy buenas A tardes. vosotros, fuerte abrazo a todos.